Bueno, como les decía, el endeudamiento en dólares durante el proceso militar de la Argentina se multiplica por 3.400%, ¿no? Terminamos en una deuda de más de 200.000 millones de dólares. No, no quería darles el dato falso por eso, pero no soy muy organizada con mis papeles. Otras consecuencias que nos dejó la dictadura: en el año 74 la participación en las ganancias de los trabajadores, recuerdan el famoso 50-50 del que hablaba Perón, era de un 45%. En el 82 la participación de los trabajadores es del 28%. En el año 70 había un 5% de pobres en Argentina y en el 82 un 25% de pobres. Bueno, estos son más o menos los datos económicos duros que nos deja, pero me interesa hablar de algunas otras cosas de la dictadura militar argentina. Por empezar, es raro, ¿no? Es raro que un poder que no fuera el de las élites, porque los militares argentinos hacía ya 100 años que habían dejado de ser de las élites, o 70 años. De hecho, tanto Videla como Viola eran gente clase media, podríamos decir cacerolera de hoy. Toman este fierro con la energía con la que la toman, los costos políticos internacionales que tuvo el proceso fueron tremendos, porque si bien el mundo quería colocar dinero, si bien Estados Unidos básicamente quería colocar dinero, esto no lo sabe mucha gente o no se difunde tanto. Estados Unidos fue el primer adversario político de la junta militar. Ustedes recuerdan de qué se trató el proceso militar, ¿verdad? Asume una junta de gobierno el 24 de marzo del 76, desplazando al gobierno anterior, al que mandan a la mayor parte de sus integrantes, mandan presos, disuelven la Corte Suprema de Justicia, disuelven las magistraturas, obviamente disuelven el Congreso, designan una comisión asesora legal, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero era una comisión donde se supone que algunos jueces, obviamente que partidarios de ellos, podían legislar. Modifican el Código Penal la primera semana en que asumen el gobierno, donde decretan la pena de muerte con ejecución sumaria a las 48 horas de emitido el fallo judicial, jueces que manejaban ellos, por supuesto. Pero miren qué paradoja, nunca lo usaron. Mataron muchísima gente, pero nunca a nadie de manera legal. El golpe inicialmente es propiciado por los Estados Unidos. Estaba el presidente Ford, después de la pérdida de Estados Unidos en Vietnam, después de la derrota de Estados Unidos en Vietnam. La sociedad norteamericana muy debilitada por ese golpe al ego para los norteamericanos, que fue la derrota de Vietnam, eligen de presidente a Jimmy Carter, un empresario agrícola demócrata, que imprimió a su mandato un fuerte sesgo de derechos humanos, ¿no? Carter lo hizo a dos vías, lo de los derechos humanos, ¿no? Por una parte, él quería marcar un sesgo de derechos humanos en Latinoamérica, pero para también poder recriminar, o digamos, poder pasarle la factura a la Unión Soviética y las presuntas violaciones de derechos humanos que se generaban ahí, ¿no? Digamos, el concepto clásico de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? A veces mucha gente no sabe qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son las garantías que tenemos los ciudadanos frente al Estado, ¿no? Como les decía, el 24 de marzo no solamente arrasaron con todas las instituciones democráticas, anduvieran bien o mal, ese es otro tema que si quieren lo charlamos otro día, ¿no? Que había habido, que el gobierno de Isabel Perón estaba en una fase crítica, que se cometieron errores, que hubo errores y cosas inclusive peores que errores, no hay duda. También no hay duda que había elecciones en 6 meses, ¿no? Y Balbín venía muy bien posicionado para esas elecciones, que era el líder radical de ese momento. El mismo 24 de marzo ingresan a las fábricas, secuestran y después matan a muchos dirigentes gremiales. Y acá el país vive, es Alicia en el País de las Maravillas, es la canción Alicia en el País de Charlie, ¿no? Una cosa loca que tiene que ver con un reaccionarismo fuertísimo en lo ideológico, lo cultural, con
obviamente Martínez de Oz era uno de los famosos Chicago Boys, discípulo de Friedman, una cuestión de apertura total o casi total o cada vez más total de lo que son las protecciones a la industria nacional, los impuestos, las retenciones aduaneras, el incentivo a la producción industrial, la ayuda a las pymes, ¿no? Lo que yo le decía hace un rato, que los milicos, perdón, no quiero ser peyorativa, pero me sale, no pertenecían a las élites gobernantes, pero sí funcionaron al servicio de las élites gobernantes. ¿A quién ponen de ministro de Economía? José Alfredo Martínez de Oz, una de las grandes familias que digamos que con el éxito de la campaña de conquista de tierras al sur era de los grandes latifundistas, que él sí era realmente de la élite dirigente de este país. Yo acá me anoté también, espero encontrarlas un poco más rápido las cosas, no como hace un rato. Martínez de Oz arranca con un plan de gobierno completamente neoliberal, ¿no? Y monetarista. Su plan económico está basado en 4 puntos que se los voy a leer para no olvidarme, que es la acumulación rentística y financiera, la apertura irrestricta, como les decía recién, de los procesos aduaneros, endeudamiento externo, tomar toda la plata que nos presten, y cuarta, pero no menos importante, disciplinamiento social. Las primeras medidas son: congelan los salarios. Venimos con un país altamente inflacionario y congelan los salarios. Esto hace que el salario del argentino se derrumbe. Eliminan el control de precios, ¿no? Devalúan. Reprimen, como les decía hace un rato, la actividad sindical. Desregulan las actividades extranjeras. Hasta ese momento había leyes que decían que si venía un emporio extranjero, un monopolio, lo que sea, bueno, leyes antimonopólicas obviamente desaparecen, pero que los extranjeros tenían menos ventajas que los argentinos para determinadas cosas. Eso se elimina. Reduce aranceles de exportación, como les decía hace un rato. Toman todos los créditos que pueden y arman una reforma financiera que hipertrofia las tasas de interés. O sea, era mucho más negocio, y si esto les recuerda una época no tan lejana de la historia, tienen razón, porque tiene que ver con eso. Es más fácil poner la plata a laburar que poner esa plata a producir cualquier cuestión, digamos, de corte industrial. Los 3 primeros años de Martínez de Oz generan una fuertísima deuda estatal. Porque además, ¿quién era el garante? Esas deudas iban a privados, pero el garante era el Estado. Cuando seguramente vieron la historia habrán visto el ejemplo de Rivadavia y la Baring Brothers, ¿no? Que toman el préstamo Baring Brothers es para generar rutas, generar caminos, puentes, digamos, facilitar los accesos a la salida de nuestros productos para la comercialización, mejorar la vida urbana. ¿Saben cuántos pesos fuertes o pesos oro de aquel momento de la Baring Brothers se gastó en eso? Cero. La mitad no llegó porque eran comisiones y la otra mitad se diluyó y la pagó el Estado. Bueno, lo que hace Martínez de Oz es lo mismo. Hay una segunda vuelta también, que ya ya Martínez de Oz muy desprestigiado, hay una segunda vuelta donde, además de tomar crédito, lo que hacen las empresas, lo que hace el Estado argentino es salvar a empresas con dinero argentino. Y, pues, por ejemplo, estatizan empresas. Le dan plata a bancos, por ejemplo, el Banco Tomskis. Tomskis es otro de los grandes hacendados de la República, ¿no? Se salvan bancos, se instalan un montón de bancos, las mesas financieras, de ahí viene la palabra de la mesa financiera, los arbolitos vienen de esa época, digamos, tomando las máximas de Franklin, que el dinero genera dinero. Esto es lo desmedido, no es la desmesura de eso. Lo que siempre digo, esto modificó lamentablemente la estructura productiva y social argentina hasta ahora. No sabemos de acá en más qué va a pasar.
porque no podemos hacer predicciones, pero hasta ahora modificó para siempre, digamos, ese movimiento obrero fuerte que había, que podía salir a reclamar y era escuchado, ¿no? Se aísla a los sindicalistas, se les mete miedo, fusilan a dirigentes sindicales adelante de sus compañeros, digamos. Pero a la vez, al proceso de reorganización nacional o a la dictadura argentina, como prefieran llamarle, se le empiezan a abrir frentes por todos lados. Por empezar, internos. Al principio los tipos se dividen en 33,33 periódicos, todas las cuestiones estatales, ¿no? El canal 9, había 3 canales en aquel momento. Creo que el canal 9 pertenecía a la Marina, el 13 a la Fuerza Aérea y el 11 al Ejército. Digamos, todo estaba dividido así. Pero ellos se veían obligados a pensar una salida democrática. No hubo acá un liderazgo como tuvo en Chile Pinochet, por ejemplo. Acá Videla arrancó, se planteaba como el dilema del cuarto hombre siempre, ¿no? Videla arrancó como bueno, hombre del ejército con más poder, bla, bla. Pero es real que él no poseía en sí mismo todo el poder. Todo el poder era un tema bastante discutido en las Fuerzas Armadas. Hablaban de la salida democrática, sobre todo cuando las cosas les empiezan a ir mal. Y les empiezan a ir mal muy pronto. En ese sentido, nuestra sociedad no es tan mala como a veces creemos. El golpe es el 24 de marzo del 76. Hace unos días se cumplieron los 43 años de la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo. O sea, en el 77 ya empiezan a marchar, a armarse una agrupación de mujeres que como uno no se podía parar porque había estado de sitio, no podías hacer reuniones públicas, marchaban alrededor de una plaza. Y eso empezó a ser cubierto por todos los medios internacionales, ¿no? El discurso moralista de los militares era horrendo, horrendamente reaccionario, ¿no? Entonces, bueno, había una campaña anti-argentina, decían ellos y eso. Estas mujeres que reclamaban por sus hijos y no eran atendidas, empiezan a marchar y se va generando una cosa anti-junta militar argentina muy fuerte en todo el mundo. Porque además, bueno, se empieza a saber, se empieza a filtrar lo que pasaba en los campos de concentración. La revista Para Ti de la familia Vigil había sacado unas postales, pregúntenle a sus padres, que te mostraban niños jugando en una plaza, una máquina segadora de trigo, cosas así como hermosas, bucólicas en el campo argentino, que para mostrar que los argentinos éramos derechos humanos. Bueno, está esa famosa calcomanía que decía que los argentinos éramos derechos humanos. El Silencio de Salud, una gran banda alrededor del obelisco, ¿no? Listas negras en las radios. Pero hubo algo del orden de lo político que no manejaron nunca. No pararon de tener conflictos nunca. Como les decía, primero con Carter. En segundo lugar, cuando, no me puedo acordar cómo se llama, el presidente Gómez Mesa, el golpista de Bolivia, hace el golpe en el año 78, la Argentina lo apoya y esto también le genera un repudio mundial. ¿Qué intentan hacer los militares? Ya lo saben ustedes. Primero, un mundial de fútbol propagandístico. Peor, mucho peor. En los subtes de París escribía Videla Césaire. Había una mirada en Europa de que Videla era como el hombre fuerte. Acá sabemos que no era tan así, ¿no? Esto le lleva cada vez más costos políticos a los militares, sumado a eso al empobrecimiento brutal y agudo que iba sintiendo la población, los sindicatos prohibidos, los partidos políticos por supuesto prohibidos, muchos dirigentes encarcelados, los que tenían la suerte de estar encarcelados en blanco, no de desaparecidos. Desaparecen muchos, no hace falta que les diga esto, ¿no? Ustedes lo saben. Se le genera la paradoja de que el Mundial 78 termina siendo publicidad que evidencia lo que está pasando en la Argentina, más que lo oculta. Bueno, eso va a generar una crisis. Tienen que permitir una visita del Consejo de Derechos Humanos de la OEA por esa época,
que les hacen el diario de Irigoyen, ¿no? Les muestran todas como cosas hermosas, ¿no? Que había presos, sí, obvio, como no va a haber presos, pero los presos vivían en departamentos que parecían de Puerto Madero, ¿no? De hecho, se toman reportajes a gente que efectivamente estaba en situación de campo de concentración, de capucha y todo, los hacen bañar, les ponen ropa y los sacan a hablar bien de los militares. Bueno, esto tiene que ver con lo político, pero fíjense la dureza para imponer un modelo neoliberal, para destruir un país que, si ustedes ven, teníamos en los años 50 los mismos derechos que tiene hoy Escandinavia. A veces no dimensionamos porque vivimos acá y estamos acostumbrados. Yo estuve en México en enero de vacaciones, cuando todavía uno podía irse de vacaciones. La poca cantidad de gente que tiene jubilación, que cobra jubilación en México, les juro que es increíble. Y alguno de ustedes tal vez lo sabe, y si lo sabe, anótenmelo abajo en la cajita. En los supermercados hay viejitos que te embolsan tu compra por los 10 pesos de moneda de propina, 20 pesos que vos le des, porque si no, no viven. Este país había tenido movimientos sindicales fuertes, gobiernos populares fuertes, y fíjense el nivel de locura que hizo falta para frenar ese proceso de bienestar que tenía la gente, ¿no? Bueno, como les decía, el proceso está cada vez más... Estados Unidos no le vende armas a la Argentina. Fíjense que otro dato. Cuando otra payasada que hacen estos muchachos de gorra es la hipótesis de conflicto con Chile, ¿no? A finales del 78, comienzo del 79, Estados Unidos resuelve no venderle armas a la Argentina. Por esto que les decía, Carter estaba muy de punta con el gobierno militar argentino. De hecho, en algún momento quita al embajador y todo, retira al embajador. Y bueno, Argentina empieza a comprarle armas a Alemania. Fíjense, ¿no? A veces cuando decimos que los golpes orquestados por la embajada norteamericana, sí, pero hay fisuras también en Estados Unidos, o al menos lo había en aquel momento. Otra de las cosas, Estados Unidos estaba en ese momento en una situación de boicot con la Unión Soviética, y adivinen quién era el principal comprador de granos de la Argentina durante la dictadura militar. ¿Adivinaron? La Unión Soviética, ¿no? Por eso algunos agentes militantes del Partido Comunista acá decían que Videla era un general democrático. Bien, hubo un cortocircuito con Estados Unidos todo el tiempo durante la dictadura militar, ¿no? Yo pensamos todos, creo, que sí, Estados Unidos estaba interesado en imponer la política Friedman, la política Chicago Boys, todo lo que vieron en la clase de Agustina. Pero es cierto que acá hubo una conflictividad política que no se la hizo tan simple. Digamos, en Brasil y en México fue bastante más simple. ¿Por dónde voy? Bueno, empieza a ver, las urnas están guardadas y bien guardadas. Ya medio que se quieren empezar a ir estos tipos. Los sindicalistas argentinos van empoderándose de alguna manera, van empezando a empezar a pensar en la multipartidaria. Se empiezan a juntar, lidera en aquel momento un tipo del gremio cervecero que se llamaba Saúl Ubaldini. ¿Y qué hace el tercer presidente? Bueno, después de Videla estuvo Viola un tiempo, pero renuncia, dicen que por cuestiones de salud. Asume un tipo que se llama Galtieri. Un animal con ropa, que me perdonen los animales, tipo vasto, bruto, que considera una buena idea hacerle la guerra a Inglaterra, ¿no? Para recuperar las Malvinas. Bueno, más o menos conocen la historia. Están un mes primero. Argentina trata, después de que invade, hacer negociaciones diplomáticas para que Inglaterra no venga, pide ayuda a Estados Unidos. Yo ya les conté que veníamos mal con Estados Unidos, calculen ahora. O sea, ya venía mal Estados Unidos con el gobierno militar, calculen ahora, digamos. Los ingleses tardan un mes, arman una flota bestial, los ingleses invaden, las Malvinas invadieron el 2 de abril, creo que el 1 de mayo fue el primer bombardeo, y no sé si no fue el 2 de mayo que hundieron al Belgrano. Ya con esos, en el primer bombardeo destruyen la pista de aterrizaje. Bueno, no importa, vamos a entrar en datos tan puntuales de esto, pero antes que eso pasan por las Islas Georgia
que estaban tomadas por un cuerpo de élite, los lagartos, comandados por un tipo que no disparó un solo tiro, ni siquiera se ensució la ropa, un tipo que se llamaba Astiz, ¿no? Había sido el denunciador y asesino de una chica de 15 años sueca 3 años antes. Bueno, que este fue otro de los problemas. Muchos de los desaparecidos y torturados y muertos en la Argentina eran hijos de inmigrantes o inmigrantes directamente. Entonces había un montón de países que estaban reclamando. Bueno, ¿saben lo que pasó con Malvinas? Vuelven las tropas. Primero los ingleses los detienen un tiempo, creo que eran 6.500 soldados, algo así. Galtieri quiere salir a hablar, porque se junta gente, cree que es para aplaudirlo, le avisan, no salgas, porque si salís te van a matar. Y se organiza una comisión que investigará los crímenes de guerra. Ustedes saben que desertar en una guerra es un crimen, ser irresponsable, bueno, se llama Comisión Rattenbach, que condena a muerte a Galtieri y a Anaya, que era el de Fuerza Aérea, Anaya. Bueno, cuestión que es el golpe final que tiene, no lo condenan a muerte, por supuesto no los ejecutan, es el golpe final que tiene la dictadura militar y se ve obligada a entregar, el mando del país, un país devastado, con la industria desarticulada, un país donde hicieron eje en lo que siempre le interesó a nuestra clase dirigente, que es clase dominante, me gusta más decir que clase dirigente, que es el país agrario, digamos, exportar granos, exportar soja, exportar carne, exportar lana, ¿para qué querer? Y pagar 2 pesos a la gente que trabaja en esos lugares. Se termina así la épica aventura de nuestros odiados integrantes de la Junta Militar. Les iba a leer por ahí el comunicado número 1, pero eso va a ser demasiado largo. Me parece que pasamos por los ítems principales. No sé si me acuerdo, yo me anoto las cosas y después me olvido. Bueno, algo que me olvidé que es interesante. A Jimmy Carter, que a mí tan simpático me cae comparándolo con los otros presidentes norteamericanos, por supuesto, se le empieza a pudrir las cosas porque es como demasiado blando. Hay una sublevación en Irán, ustedes saben que el Ayatollah Khomeini, digamos, los más no fundamentalistas a nivel Hezbollah, pero el pueblo iraní, musulmán, mete a un líder religioso, desplaza a Reza Pahlavi, que era un tipo puesto por los norteamericanos y los ingleses, una dinastía de reyes persa que, bueno, ¿qué hacen los iraníes? Los revolucionarios iraníes secuestran a unos 40 rehenes de la embajada norteamericana en Teherán. Estuvieron no sé cuánto tiempo, como un año secuestrados esos rehenes. Hubo varias operaciones militares que mandó Carter y fracasaron. Entonces la opinión norteamericana empezó a verlo a Carter como un debilucho, como un tipo que no podía con los malos del mundo, digamos. Y se empieza a postular en Estados Unidos un ex actor bastante histriónico, bastante payasesco. Si les hace acordar al que tiene Estados Unidos ahora, hacen bien porque tenía una cierta similitud, que es Ronald Reagan, que le da un poco de oxígeno a la Argentina a partir de los años 80. Pero no, como les decía, la relación Argentina y Estados Unidos a nivel política no venía bien, de manera que no se podía retrotraer. Además, perdón, es elegido en los 80, pero él asume en el 81, ¿no? Por supuesto, no apoya la guerra de Malvinas, como les decía antes, Estados Unidos no apoya a la Argentina en la guerra de Malvinas, y la Argentina se ve obligada a aliarse con los enemigos de Estados Unidos. Se genera esta paradoja política. O sea, con algunos países árabes, algunos países del Medio Oriente, con Nicaragua, en aquel momento, bueno, Cuba. Esos son los aliados de Argentina en la guerra, ¿no? Bueno, viene el Papa, ustedes saben, se termina la guerra y obviamente después se tiene que llamar a elecciones. Va bien una progresiva y paulatina reagrupamiento de los grupos políticos y finalmente se llama a elecciones y gana el doctor Raúl Alfonsín.
Para que gane Alfonsín había pasado algo importante. Antes había muerto Balbín, que era el líder histórico de la Unión Cívica Radical, que en caso de no haber fallecido, creo que en el año 80, murió en el 81, era prácticamente el líder natural para ir de candidato a la presidencia. No sé si me olvidé de algo, miro cada tanto para ver si me olvidé de algo. Bueno, Reagan es, como ya lo vieron con Perry Anderson, con lo que les estuvo contando Agustina, nuestros neoliberales armaron la guerra contra aquellos neoliberales. Margaret Thatcher obviamente salió fortalecida, la dama de hierro fue después de eso, pese a que dejaron tanto Reagan como Thatcher un tendal de pobres indigentes, que es bastante aberrante. Reagan además se endeudó muchísimo a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la máquina de emitir dólares, entonces no es problema para ellos endeudarse. En algo que se llamó la Guerra de las Galaxias, y un escudo intergaláctico, ¿no? Que presuntamente era un escudo que cubría para que no te bombardeen los misiles de la Unión Soviética en aquel momento. Bueno, un descontrol así, pero la gente se lo creyó y lo votó y lo reeligió, de hecho. Bueno, volviendo a lo que es lo neoliberal. Es eso, el neoliberalismo es el liberalismo, pero a lo bestia. La necesidad de que el mercado regule todo. Les voy a subir ahora un par de publicidades. Era la idea de que la Argentina tiene que laburar de lo que puede laburar, que es lo agrícola. Y bueno, y la destrucción de estructuras de contención social que tuvo que hacerse para que ese plan cuadrara. Bueno, me encantaría que esta clase fuera personal porque podríamos hablar. Ustedes seguramente tienen cosas para decir. Yo por ahí me acordaría de algunas otras cosas. Es lo que hay. Así que cualquier cosa me escriben abajo. Nos vemos. Hasta el jueves.